¿Cómo están? Buenas noches. Todos mis amigos que me acompañan en estos relatos de las 11 de la noche de fantasmas. ¿Cómo están? Voy a esperar tantito a que se empiecen a conectar para poderles contar una historia mía, de esas que le contaba a varios para ponerles la piel chinita. Vamos a ver quién se conecta hoy a echar relajo. No sé quién se conectó por ahí, pero a ver, salúdenme. A ver quién es. Voy a poner el audífono hoy a ver si se escucha un poquito mejor. La historia de hoy es La pared del jardín. Está buena, es de mi autoría y se la contaba a un amigo muy querido mío cuando se quedaba en mi casa, solo por fregar, porque sabía yo que era súper miedoso. En paz descanse mi Ivancito. Y esta historia se la contaba que estaba todo oscuro. Gracias, Rich. ¿Se escucha la musiquita de fondo, mi Rich? Porque no sé si al bajarle un poquito dejó de escucharse la musiquita. Que hoy me escogí un playlist bueno. Es como un compendio de muchas canciones de películas de terror buenas. Hace ratito salió la de The Witch y ahorita está una de Cloverfield. Bueno, vamos a darle a esta historia de esta noche. Bueno, no, una disculpa por no haberme conectado el jueves pasado. Falleció una de mis tías y pues preferí guardarle un poquito de luto a su partida. Pero bueno, hoy ya estamos otra vez aquí a pasar un rato tenebroso, un rato siniestro. La historia de hoy de nuevo es La pared del jardín. La historia comienza con la mudanza de una familia a una casa muy grande en Coyoacán. De estas casas gigantescas que hay hacia el sur de la ciudad, de esas paredes llenas de historia y llenas de vibras, muros de piedra volcánica pesadas, piedras grandes, grises. El jardín era gigantesco, grandes árboles, el pasto perfectamente cortadito, los muros más grandes de la casa con unas enredaderas increíbles de un verde esmeralda profundo. La casa era igual de grande e igual de vieja. Los niños de la casa eran 3: Alfredo, Antonio y Armando. Los nombres se los debían a 3 personas muy importantes en la familia de su papá. Su papá era Alfredo, su mamá Eloísa. Los 5 se mudaron a esta casona de Coyoacán. La casa databa de principios de siglo. Techos altísimos, más de 2,50 metros de altura. Toda la parte de abajo con vigas. Grandes estancias muy amplias. Una casa fría, muy fría. No porque el sol no le pegara,
se sentía una casa fría. Tenía algunos años de deshabitada. El papá de los chavos la había comprado en una oportunidad que salió, ya que era un abogado importante de la Ciudad de México. Y hubo un litigio. El licenciado Armando pudo hacerse de este gran caserón en la colonia Coyoacán. Los niños se quedaron sentados en la entrada, en las escalinatas de la entrada de la casa, mientras la mudanza metía todas las pertenencias de la familia. El más pequeño, Armando, no perdía de vista el jardín. Estaba impactado, estaba encantado. Finalmente tenía una casa con jardín. En su cabeza ya estaba imaginando los juegos que tendría ahí con sus hermanos. Las traes, las escondidillas, encantados. Los hermanos ya cada día estaban más grandes y dejaban un poco de jugar con Armando, al que le llevaban 5 y 7 años. Primero lo trataban como su mascota, ya después con el tiempo empezaron a ignorarlo un poco, ya que tenían otras cosas más importantes que hacer. Sus cabezas ya estaban en otra cosa. Pero en el corazoncito de la cabeza de Armando quedaba un resquicio de esperanza de que sus hermanos, ahora con la mudanza y en esta nueva casa, le hicieran un poco más de caso. La realidad es que los papás de los chavos no los pelaban mucho, estaban en su rollo. Eloísa era toda una socialité de la Ciudad de México, de este tipo de señoras que ya casi no hay, que viven mucho de la apariencia, que se la pasan en el cafecito, en el juego de canasta. Siempre está presente en los convivios de la escuela. Pero poco se le ve en la casa con sus hijos. Por el contrario, el licenciado Armando se la vive en la oficina tratando cientos de temas, muchos más importantes que lidiar con los problemas de la prematura adolescencia de 2 de sus hijos y los juegos de niños del pequeño Armando. Para él no tenía agenda. Pero Armando era un chico bastante feliz, no se agobiaba por cosas tan pequeñas como el que sus papás no lo pelaran mucho. Tenía buenos amigos en la escuela, a los que solamente veía en la escuela, ya que los papás aún no ocupaban una posición importante en la sociedad. De pronto llegar a este gran caserón en la colonia Coyoacán era subir en la escalinata social. Ya podía invitar a sus amiguitos. Empezaron a hacer los acomodos de la casa, empezaron a sacar las cosas de las cajas. Y por supuesto el pequeño Armandito tenía una recámara para él solo. Era una casa de 5 recámaras, un gran despacho para su papá, un comedor gigantesco, largo, hacía ver chiquito ese comedor que habían traído de su casa previa. Los muebles parecían quedarle pequeñitos a la casa nueva. Finalmente llegó la noche, momento de dormir. El pequeño Armandito
Se acostó en su cama. Se acomodó, se acurrucó viendo hacia la ventana, ya que aún no tenía cortinas. Se veía el cielo perfecto. La luz de la luna entraba por su ventana. Al pequeño Armandito siempre le había costado trabajo dormir. Entonces tenía este jueguito mental para quedarse dormido, que era el buscar con los ojos cerrados un sonido entre la noche. Podía ser un grillito, podía ser el ruido de las hojas, podía ser el de la máquina de escribir de su papá en el despacho. Concentrarse fijamente en ese sonido hasta que finalmente el sueño le ganara y pudiera empezar a soñar. Como cualquier otra noche, Armandito empezó a buscar un sonido. Extrañamente no encontraba nada. La casa era abrumadoramente callada. No existía ruido alguno, no había grillos. El aire no sonaba entre las hojas de los árboles de su jardín. No había nada que escuchar, ni siquiera el sonido de la máquina de escribir de su papá en la oficina. Estaba demasiado lejos de su recámara y no podía percibirlo. El pequeño Armandito, un poco aburrido y un poco ya harto de que no encontraba ningún ruido, decidió acercarse a la ventana y observar el jardín de noche. Efectivamente, las hojas de los árboles no se movían. No había nada, no sonaba nada. No habían luciérnagas. No existía ruido alguno. Armandito regresó a su cama. Se acostó boca arriba, cerró los ojos y trató de concentrarse para poder dormir. De pronto escuchó algo, pero no era un grillo, no era la máquina de escribir, no eran los pasos de su familia en los pasillos de su casa nueva. No, esto era diferente. Era un ruido muy particular. Era como una respiración. Armandito abrió los ojos, tratando de buscar de dónde venía ese ruido. No podía dar con la fuente de ese dejo de sonido que sonaba en su recámara. Armandito sintió como la piel se le erizó. Y se cubrió hasta la cabeza con la sábana. Seguía escuchando el ruido. Armandito ya no sabía qué pensar. El ruido, en lugar de dejarlo dormir, lo estaba alterando. De pronto, Armandito escuchó algo un poco más claro y más tenebroso.
Armandito sintió cómo se le helaba la sangre. Se cubrió la cabeza con su almohada. Se tapaba y se apretaba para no escuchar nada, hasta que el sueño lo venció. A la mañana siguiente, Armandito despertó. Salió de su cama y descubrió algo extraño en su cuarto. Una hoja de la enredadera que cubría el muro que estaba frente a su recámara. Estaba sobre su tocador, sobre su cajonera. Armandito no entendía bien de dónde había salido esa hoja. Después de desayunar e irse a la escuela, regresó, hizo sus deberes y se fue al jardín a jugar. Sus hermanos, por supuesto, no lo acompañaron. Lo dejaron solo. Y era el momento perfecto para que Armandito explorara cada rincón de su nuevo jardín. Centímetro a centímetro, Armandito fue investigando todo lo que conllevaba su nuevo jardín. Cada piedra, cada rama, cada planta. Dejó de último el muro. Se acercó y empezó a caminar paralelo a la pared. Una pared enorme. De pronto a Armandito le llamó la atención algo que estaba en el muro. Había una placa de metal con una especie de cerradura al centro. No tenía inscripciones, no tenía nada. Solamente era una placa de metal en el medio del muro. Armandito corrió a buscar a su mamá. La mamá, un poco a regañadientes, lo acompañó al jardín para ver qué era eso tan importante que había encontrado su pequeño hijo en el jardín. La mamá se quedó también un poco atónita, ya que no tenía mucho sentido una placa de metal en el medio de la pared. No había sido entregada ninguna llave que pareciera pertenecer a esa placa de metal, sin inscripciones, sin nada, escondida detrás de las enredaderas del muro. La mamá llegó a ese punto en el que perdió todo interés en la placa de metal de la pared y dejó a Armandito seguir jugando. Pero Armandito no perdía un segundo en buscarle a ver si podía mover esa placa de metal. No había manera. Estaba perfectamente pegada en el muro. Después de un rato terminó por aburrirse y siguió jugando con otras cosas. Llegó la noche y regresó a dormir a su recámara.
puso la pijama, se acostó e hizo lo que hacía cada noche, aunque esa noche en particular, el niño, por primera vez en su vida, tenía miedo de empezar a buscar un sonido para arrullarse. No tenía muchas ganas de volverse a topar con ese ruido que parecía una respiración, y mucho menos con lo que parecía una voz en medio de la noche. Así que Armandito decidió mejor cubrirse la cabeza con la almohada y tratar de dormir. Para mala suerte de Armandito, a medianoche comenzó a llover. Los truenos iluminaban la recámara de Armandito. El ruido de los relámpagos inquietaba al niño. Pero el chavo trató de sacar lo positivo de esa tormenta y fue a enfocar todo lo que podía su cerebro al ruido de la lluvia cayendo, golpeando el cristal de su ventana. Pero no surtía efecto. Armandito no se quedaba dormido. Y de pronto empezó a escuchar ese ruido que tanto temía empezar a sonar. Armandito lo escuchaba claramente a través de la almohada que tenía sobre la cabeza. Armandito no quería sacar la cabeza de ahí. Después de algunos minutos de escuchar esa respiración, la voz volvió a hacer acto de presencia. Ven, ven, Armando, ven. Armando estaba aterrorizado debajo de las sábanas y su única protección era su almohada. Los relámpagos sonando, la lluvia cayendo y algo pidiéndole a Armandito que fuera. Llegó un punto en que esta situación era insostenible. Armandito estaba al borde del colapso. Cada vez era más y más intenso el llamado. Ven, ven. Armandito no tuvo más remedio que armarse de valor, quitarse la almohada de la cabeza y salir debajo de su refugio de sábanas para preguntar a dónde tengo que ir. En ese momento, un relámpago iluminó la recámara de Armandito, dejando ver unas huellas de pisadas mojadas que cruzaban la recámara de Armandito. Armandito no podía creer lo que estaba viendo. Eran pisadas en su recámara. Armandito decidió que tenía que investigar qué era esto que estaba pasando en su recámara.
se armó de valor, salió de su cama y decidió seguir las huellas. Toda su familia dormía, pero las huellas eran bastante claras y atravesaban todo el pasillo de las recámaras. Armandito siguió las huellas, siguió ese rastro. Bajó las escaleras, atravesó todo el hall hasta llegar a la puerta que lo llevaba al jardín. Armandito abrió la puerta y justo ahí se terminaban las huellas. El sonido de la voz fue claro. Ven, ven. Armandito no sabía qué hacer. Seguía lloviendo. Y preguntó, ¿a dónde voy? La voz contestó, al muro. Ven, ven. Armandito cruzó el jardín y llegó al muro. Hasta llegar a ese lugar en donde estaba la placa de metal. El sonido era más fuerte y más claro. Ven, ven. Armandito tocó la placa de metal y la sintió helada. Pero al tocarla, la placa de metal se abrió, así sin más, dejando ver un espacio perfecto que daba pie a un pasadizo secreto. Armandito dudó si debía entrar por ese pequeño pasadizo por el cual podía entrar perfectamente. Estaba oscuro, totalmente oscuro. Armandito corrió a la cocina, cogió un encendedor y regresó a la entrada. El pasadizo estaba abierto como lo había dejado, pero era imposible. Por la tarde había intentado abrirlo y era imposible. ¿Cómo era que estaba abierto ahora? Armandito no lo entendía, pero la curiosidad era brutal. Así que Armandito decidió meter el brazo y encender el encendedor. Era un túnel perfecto de unos 80 centímetros por 80 centímetros. Cabía perfecto. Esto era una aventura que tendría que contarle a sus hermanos al día siguiente. ¿Qué podía haber en ese pasadizo? ¿Qué podía encontrar? Armandito seguía empapado por la lluvia, pero la emoción de lo que acababa de encontrar era superior al frío que tenía. Sin más, sin titubear, decidió trepar el muro y meterse. Cada X pasos, el chico encendía ese encendedor que era su única fuente de luz. El túnel parecía interminable.
no tenía fin. El niño seguía arrastrándose por el túnel y no había salida. Llegó a un punto en donde se cerraba, no había más camino. Armandito sintió ese coraje de haber perdido tanto tiempo arrastrándose por adentro de un muro en el jardín de su casa, que no llegó a ningún lado. El niño giró su cuerpo como pudo, haciéndose bolita, y regresó sobre sus pasos. Cada X tiempo, el niño prendía el encendedor, hasta que se dio cuenta que la puerta del muro estaba cerrada. Estaba dentro del muro, y por más que gritó, nadie fue al muro del jardín. El niño, su única protección era ese encendedor que prendió hasta que se agotó. Y la oscuridad del muro lo devoró. A la mañana siguiente, sus papás notaron su ausencia hasta que molestos subieron a despertarlo. Pero no había rastro de Armandito. Solo una hoja de la enredadera del muro en la cajonera, una cama revuelta y un cuarto vacío. Los papás nunca supieron qué pasó con Armandito, pero ustedes sí. Así que si los llaman por la noche, procuren no ir. Uno nunca sabe a dónde va a ir a parar. ¿Les gustó o no les gustó el relato de esta noche del pobre Armandito, que ahora pena su alma en un muro, en una casa de la colonia Coyoacán? ¿Les gustó o no les gustó? Hoy no traigo cuentos cortos porque no tuve chance de leer nada, pero tenía ganas de platicar con ustedes esta historia que hace muchos años no contaba, y espero les haya gustado. Espero la música haya estado ad hoc, el grillito que me acompaña haya sonado chingón, y la gorda que tengo aquí en los pies haya hecho el ruido suficiente como para de pronto sacarles un sustito. ¿De qué quieren que platiquemos el próximo jueves, señores, señoritas, señoras? ¿De qué les gustaría que les contara o les platicara? Ya se me acabaron mis historias, no sé si para el próximo jueves puedo inventarme alguna. Si hay algo de lo que quieran que les cuenten, pues déjenmelo ahí en los comentarios o díganmelo ahorita en live. De pronto sería un detallazo que me echaran la mano a ver de qué criatura de la noche quieren que platique. El otro día le platicaba yo a Val, bueno, de hecho le contaba la historia de Drácula, la de Bram Stoker, y a la niña le encantó, a pesar de que es súper miedosa. Creo que hay grandes historias de criaturas de la noche que pueden llegar a hacer sentido en estos relatos de fantasmas.
cosa de que ustedes me digan de qué se les antoja que platiquemos. Hay unas historias de Alfred Hitchcock muy buenas. Hay una en particular que a mí me daba un terror y de hecho inspiró un poco esta historia. Nada más que las historias de Hitchcock no son de terror, son más bien de suspenso. Y esta era una reclusa que había sido enjuiciada y encontrada culpable de un homicidio por dinero. Y la mujer, en un intento desesperado por huir, trata de sobornar al enterrador de la prisión, que tiene un rollo en los ojos, tiene cataratas, tiene glaucoma o algo así, algo fuerte, diciéndole que ella le va a pagar la operación para recobrar la vista, pero que la saque de ahí. Entonces el enterrador le dice que sí, que cuando ella escuche las campanadas de la capilla de la prisión, salga de su celda. No era una prisión de máxima seguridad, evidentemente. Se meta a la capilla y se meta a escondidas en el ataúd, que será enterrado al día siguiente. Que ella lo único que tiene que hacer es esperar ahí a que él la desentierre a la mañana siguiente o durante la madrugada, algo así. La mujer tal cual espera paciente a que eso suceda y a los pocos días suenan las campanas anunciando la muerte de alguien en la prisión. Ella se escabulle y se mete en el féretro de alguien. Sentía el cadáver frío detrás de ella, pero eso le daba igual. Ella estaba buscando su libertad. La libertad y la impunidad de un homicidio. Efectivamente, la enterraron el cuerpo a las pocas horas de haber estado ahí metida en el féretro. Y la mujer esperó y esperó y esperó a que el enterrador cumpliera su parte del trato. Ella fumaba mucho y gran parte de su angustia, además de estar enterrada viva, era el de fumarse un cigarro. Después de algunas horas, la ansiedad, el nervio y la furia de que el enterrador aún no apareciera para sacarla de ahí, la lleva a sacar de su bolsillo el encendedor y prender, para con terror darse cuenta que quien la acompañaba en ese ataúd era el enterrador. Esa historia en particular a mí de Hitchcock me parece una belleza. No sé si ahora, para los estándares de historias a los que nos tienen muy acostumbrados, sea muy predecible, pero en el momento en el que yo la vi, yo tendría unos 8 o 9 años, me impactó. De hecho, me hizo dejar de ver el programa de Alfred Hitchcock, porque todo era igual. Había uno de un baúl y de unas cosas bastante tenebrosas. Pero bueno, pues estamos en contacto, queridos amigos. Para el siguiente jueves, cuéntenme. Déjenme ahí un mensajito de qué les gustaría. O si hay alguien que quiera contar una de sus historias. Por ahí varios de ustedes me dijeron que querían contar una historia o que me querían contar una historia. Pues búsquenme ahí por Messenger o en mi WhatsApp. Nos echamos una llamadita y me cuentan sus anécdotas o sus historias. Buenas noches. Que descansen. Y que sueñen con los angelitos. Gracias a ti, mi Rich, que tú eres de los leales escuchas de estas historias.
¿Sí se escuchaba bien la música? Espero que sí. Bueno, al rato que vea yo el video me enteraré de si se escuchaba o no. Espero haya estado tantito tenebroso este relato del muro del jardín. Que pasen buenas noches. Que tengan un gran día mañana. Los abrazo. Cuídense.